Excelente. Ya se van a hacer. Bien, maestro, ¿y usted? Pues mira, Diego, afortunadamente bien, un poco atareado. La verdad es que he tenido mucho trabajo. Sobre todo, les platicaba yo la semana pasada, creo que sí les platiqué que estoy estudiando una, una certificación y la maestría. Entonces, bueno, pues eso me quita muchísimo, ocupa más bien mucho del tiempo, no me lo quita, me lo ocupa. Y de pronto me genera como el estar tratando de empatar con todas las actividades y poder ir adelante. El día de hoy vamos a terminar de ver de la pregunta 80 a la 90, de la 80 a la 90 y de la 90 a la 100, a ver si alcanzamos a avanzar algo, ¿vale? Entonces, para ello les voy a presentar mi pantalla y les voy a mostrar el material que llevamos hasta el momento. Resulta que hicimos esta tablita que está, déjenme veo, que se les empezó a mostrar aquí. Ya lo tienen en su, en su Classroom. Está el plan de Ayala, el plan de Tacubaya, el plan de San Luis, los tratados de Velasco, el plan de Iguala, los tratados de Córdoba, los tratados de Guadalupe Hidalgo, el plan de la Noria, el plan de Tuxtepec, el plan de Ayutla, el plan de Guadalupe, el plan de la Soledad y los tratados de Teoloyucan. Hasta ahí vimos la semana pasada, ¿verdad? Bien, pues esta semana vamos a iniciar con algunos. Vamos primero a ver qué fue la Guerra Cristera. ¿Sale? Este es lo primerito que vamos a ver. ¿Qué fue la Guerra Cristera? Bien, y aquí aparece un periódico, un blog que nos ayuda a entender esta parte de la Guerra Cristera. Y entonces dice el titular: la Guerra de los Cristeros, la terrible masacre civil y la deshonrada participación norteamericana. Ok. Primer puntito, la comunidad católica se alzó en armas contra el gobierno mexicano en los años 20 para defender la libertad de culto. Las autoridades norteamericanas atentarían contra los soldados para apoyar al Estado laico del presidente Calles. Entonces, en concreto, se trata de un periodo de guerra que se dio entre la comunidad católica en contra del gobierno mexicano y del gobierno mexicano en contra de la comunidad católica. O sea, imagínate nada más que el gobierno haya estado en contra de la Iglesia Católica y que los católicos hayan agarrado las armas para luchar contra el gobierno. La verdad es que fue una situación muy particular. Y viene aquí el texto que habla de la Revolución Mexicana, en donde dice que pues hubo muchos problemas sociales y en donde se derramó mucha sangre, y que la Guerra de los Cristeros es un momento histórico en donde el presidente Plutarco Elías Calles manda masacrar o matar a los católicos, es decir, a los padres, a los sacerdotes, las iglesias. Imagínense, todo esto empezó con las leyes de reforma con Benito Juárez. Acuérdense que Benito Juárez estaba proponiendo la separación de la iglesia contra el Estado. Sin embargo, Plutarco Elías Calles, pues sí se pasó mucho en ese sentido. Entonces, aquí hay toda una serie de textos que hablan de este periodo que es de la pelea o la lucha que se da en este sector. Plutarco Elías Calles inclusive intenta nacionalizar las iglesias, es decir, hacerlas propiedad del Estado y luego venderlas. No lo logra, pero imagínate a qué grado llegaba este conflicto tan importante que se dio en nuestro país. Y bueno, miren, aquí está el texto que quiero que vean ustedes. A Plutarco Elías Calles se le metió entre ceja y ceja fastidiar a la comunidad católica, y como no había quien revocara su famosa e intolerante ley conocida como Ley Calles, se buscó otra forma de hacerlo recapacitar. Los curas dejaron de oficiar misa y reunirían a los fieles para iniciar castigar al gobierno con un boicot. Imagínate nada más, ¿no? Pues les platico que en la Guerra Cristera hubo muchos muertos del lado del gobierno federal y del lado de los católicos, de los dos. Entonces, pues este es el movimiento llamado
eh, la guerra de los cristeros. ¿Qué es lo que tienen que saber? Se da la guerra de los cristeros en el periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles. Anoten eso. Déjenme ver si lo puedo colocar aquí en el... Ah, no, acá está. En el de tratados, para que ya les quede aquí. Y esto ya lo van a tener en el Classroom. La guerra. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más amplio. Aquí está, 100%. Doy clases de, ¿cómo se llama? De taquimecanografía, para quien quiera, no es cierto. Guerra de los cristeros se da en el periodo del gobierno de Plutarco Elías Calles, que es un conflicto entre el gobierno y la comunidad católica que termina en, vamos a ver si lo describe todo, derramamiento de sangre en ambos bandos. ¿Queda claro que es la guerra cristera? Díganme sí, díganme no, díganme más o menos. Sí, maestro. Perfecto. Más o menos. Excelente. Más o menos. ¿Quién me dice más o menos? Yo, Edgar. Ok. Dime, ¿qué te faltaría como para que sí quede clarísimo, clarísimo? Estudiarlo más para recordarlo. Ok, es como de memoria. Perfecto. Entonces, tú tienes que acordarte de estos datos. Plutarco Elías Calles, cuando estaba en el gobierno, inició una guerra contra la comunidad católica y empezaron esa pelea o esa guerra que se llama la Guerra de los Cristeros. ¿Sale? Ok, ahora voy con la siguiente información que tenemos acá. La Guerra de los Cristeros quedó de este lado. Vimos este que ustedes van a ver aquí es el gobierno de Lázaro Cárdenas. Si ustedes lo ven, este es un blog que tiene aspectos políticos, relaciones internacionales, relación iglesia-estado, aspecto económico, aspecto social, cultural, agropecuario y movimiento obrero. Lázaro Cárdenas fue uno de los presidentes más que la historia recuerda con mayor cariño. Sin temor a equivocarme, pienso que ha sido o que la gente lo ha catalogado estadísticamente como el mejor presidente que ha tenido nuestro país. ¿Por qué? Por una serie de situaciones. Sin embargo, al gobierno de Cárdenas lo van a caracterizar algunos aspectos. A ver, vamos a ver qué aspectos caracterizan al gobierno de Cárdenas. Ojo, estamos hablando de únicamente aspectos que pueden rescatar ustedes para el examen Comipems. Por ejemplo, la creación del Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, la expropiación petrolera. Por ejemplo, déjenme quito este de aquí. No quiere cerrarse. La expropiación petrolera. Por ejemplo, hay algo que le van a llamar en el gobierno de Lázaro Cárdenas el corporativismo. Ahorita les voy a explicar qué es eso del corporativismo. También se caracteriza por la reforma agraria.
reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles. Fíjate ya nada más cuántas cosas llevo, ¿eh? Déjenme ver aquí. Creación del Instituto Politécnico Nacional, la expropiación petrolera, el corporativismo, la reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles, la creación al final de su gobierno del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, pues en general me parece que son los logros más importantes del gobierno de Lázaro Cárdenas. Voy con la creación del Politécnico. Ustedes saben, Instituto Politécnico Nacional, se crea en el gobierno de Cárdenas. La expropiación petrolera, el petróleo estaba en manos de los extranjeros y es gracias a Cárdenas que se devuelve ese privilegio a la nación. El corporativismo habla de lo siguiente. Cárdenas logró agrupar a diferentes sectores de la población en el Partido Nacional Revolucionario, o PNR. Por ejemplo, el sector de los campesinos, el sector de los obreros, el sector de los ferrocarrileros, el sector de los empresarios, y a eso se le llama el corporativismo. Los logró incorporar en el partido político para que le dieran su apoyo para que él obtuviera el apoyo dentro del partido para todas las reformas que estaban proponiéndose en ese momento. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas promesas que le habían hecho a Emiliano Zapata con la devolución de las tierras a los campesinos? Finalmente, con Lázaro Cárdenas se hace realidad este regreso de las tierras y se le llama reforma agraria porque precisamente las tierras regresan a los campesinos originales. Imagínense, ¿no? Logra la nacionalización de los ferrocarriles y bueno, la creación del Partido Revolucionario Institucional, digamos que para muchos no sería una buena noticia porque estaríamos hablando de los 70 años del PRI en el poder. Lázaro Cárdenas fue un general y estadista mexicano, antes que civil fue general, fue presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. A ver, entonces, el periodo de gobierno de Cárdenas fue de 1934 a 1940. Hay algo más que es súper importante en este periodo. Él inicia con, aquí lo voy a poner al principio, inicia con los llamados sexenios. Él es el primer presidente de la República Mexicana que gobierna 6 años en nuestro país. Ajá, y algo de lo primerito que crea es el plan sexenal, que no es otra cosa que un plan de 6 años, una planificación por 6 años. Ok, entonces aquí nuevamente me voy a regresar. Dice, se destacó entre otras acciones de gobierno por la reforma agraria y la creación de ejidos en el sector agropecuario mexicano. Esos ejidos eran comunales, eran para las personas pobres, por la nacionalización de la industria petrolera y por haber brindado asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil. Ah, esa es otra cuestión súper importante que tienen que tener aquí yo estoy viniendo siempre al Word y lo tengo en un Google Doc, perdone. Aquí le vamos a poner la creación del PRI. Los refugiados de la Guerra Civil Española. ¿Ok? Y dice, así como por haber consolidado las bases del funcionamiento del PNR, Partido Nacional Revolucionario, y su proceso evolutivo mediante la incorporación de las grandes centrales obreras hacia el Partido Nacional Revolucionario, antecedentes del PNR, aportó también con la educación en crear el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí van a observar este pequeño
décadas de fogueo. Espérame tantito, voy a regresar porque estaba acá. Sentó las bases del moderno sistema político mexicano. Momentos antes de la protesta le acompañan al presidente electo, su distinguida esposa y su hijito Cuauhtémoc. Momentos antes de asumir la presidencia de la República, mi señora y yo enviamos a todos los elementos revolucionarios del país nuestro más cariñoso saludo. Como presagio simbólico de que los tiempos cambiarían, el presidente Cárdenas mudó la residencia oficial del suntuoso castillo de Chapultepec a Los Pinos y le sugirió al director del periódico oficial del gobierno, El Nacional, que cada vez que se mencione el nombre de mi general Plutarco Elías Calles, procuren quitarle el título de jefe máximo de la revolución. Durante los años anteriores, Calles había ejercido el poder tras la silla presidencial, designando y removiendo presidentes a su conveniencia, por lo que este periodo fue bautizado como el Maximato. Ok, ahí tienen un dato muy importante. Plutarco Elías Calles se declaró como el jefe máximo de la revolución y al periodo de gobierno, aunque él no estaba dentro de ese espacio de gobierno, se le llamó el Maximato. Con este señor que están viendo ustedes en pantalla es que se dio la guerra cristera. Entonces es súper importante que relacionen ahí estos datos para que los tengan frescos y a la mano. Aquí no les voy a mostrar todo el video, es un video que tiene 40 minutos, pero quiero decirles que es muy interesante este documental. Para quien quiera verlo completito, está disponible aquí en esta liga que les estoy dando. Llegó un momento, muchachos, en que el general Lázaro Cárdenas llama por la radio a la población y les dice: ¿saben qué? No nos alcanza para comprar el petróleo. Si ustedes nos ayudan, seguro que lo vamos a lograr. Y entonces algo histórico se genera en la población mexicana. Salen las familias mexicanas a darle sus ahorros al gobierno, le llevaban gallinas, le llevaban vacas, le llevaban dinero, para que el gobierno federal pudiera lograr la compra del petróleo. Y eso fue algo impresionante. Impresionante. No solo en el dueño, sino en el rector de las decisiones políticas de los ejidatarios. No fue siempre la misma. En 1936 las huelgas no eran desacertadas ni antipatrióticas. Déjenme ver si encuentro el momento en el que llama. A través de las organizaciones gremiales y campesinas, el gobierno regirá la vida. Aquí está, vamos a ver. En el calendario de la Secretaría de Educación. Cárdenas no puede detener la palabrería ni los impulsos por la educación socialista, pero en el fondo la ve como un objetivo menor. Ni el anticlericalismo ni el ferviente entusiasmo socialista eran parte de la imagen que Cárdenas había construido de sí mismo. Las fotografías de la prensa en aquella época lo presentan como quiere aparecer y casi tal como es. Ni el juego ni la vida nocturna seducen a nuestro actual presidente. No va a fiestas, no le gusta el protocolo, jamás la aurora lo encontró dormido. Es incansable, vital, andarín y no tiene guardaespaldas. Ha cerrado casinos, ha prohibido el high life, pero le gustan los deportes campiranos. Y nunca, ni cuando tomó posesión, ha vestido de etiqueta. Imagínense, ¿eh? Estamos hablando de un presidente completamente diferente. Recibe seguridad por parte del presidente de que no se aplicará en los casos de en la Convención de Querétaro. En los centros financieros y en las mismas empresas. Maniobras del capital extranjero. Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor
Escuchen porque ese es el momento de expropiación petrolera. Voy a regresar un segundito aquí. Trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno a aplicar la ley de expropiación en vigor. La decisión tenía hondas raíces en la historia de México, en las aspiraciones de gobernados y gobernantes, en las aspiraciones nacionales. Pero para ejecutarla requería un hombre con la decisión de hacerlo. Y requería que este hombre pudiera apoyarse en una coyuntura en que fuera posible tomar esta medida. Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen. Ahí está, miren. Ya sea joyas o guajolotes. Ellos nos invitaron a que si queríamos aportar algo y fuimos a entregar, yo por mi parte, mi alcancía con algunas monedas de 2 centavos que había. Y también tuvimos oportunidad ahí de ver de cerca al general Cárdenas. Bien, pues aquí me voy a quedar tantito con este video. Vientos. Me regreso. Sé que estoy en un momento diferente al de la clase de historia que generalmente les doy en la clase cuando estoy en la secundaria, pero primero, Dafne, ¿qué ves? ¿Qué es lo que observas de este video? ¿Qué te llama la atención? Pues de las cosas interesantes que hizo Lázaro Cárdenas, por ejemplo, creo que él fue el que creó el PRI o el Plutarco. Fue Plutarco Elías Calles en sí, pero digamos que sentó las bases. Y también me recordó algo que habían dicho de lo de la exportación petrolera, más o menos. Okay. Bueno, que tenía que ver con el petróleo. Sí me acuerdo que fue un presidente, pero no me acordaba quién. Y ya después de quién sabe cuántos siglos me recordé. Lázaro Cárdenas. La creación del Politécnico, el sexenio, que fue algo muy importante, que así ya no se extendían 30 y tantos años como Porfirio Díaz, ajá. Y pues ya, fue el primer presidente que duró 6 años en el poder. Ok, fíjense bien, algo que me había platicado Dafne el otro día y que no podía creer es que me decía, oiga maestro, ¿sí es cierto que en el gobierno del general Cárdenas se creó el Politécnico? Y yo le decía, sí, se creó en el sexenio de Lázaro Cárdenas, pero algo interesantísimo es que esta escuela está creada con un corte socialista. Porque lo que querían era producir, era hacer que fuera muy productivo el país. O sea, ustedes hablan para que les quede así como muy homologado, el Instituto Politécnico Nacional, decían, tiene de alguna manera alguna similitud con Rusia, con Cuba, porque ellos son los que tienen este sistema socialista. Vean la educación en Cuba. La educación en Cuba es una de las mejores, la carrera de medicina en Cuba es una de las mejores en el mundo. Entonces, Lázaro Cárdenas se fijó en ese tipo de educación y fue que la propuso. Me voy a apurar porque he estado como mucho tiempo con este temita y voy a terminar de presentarles. Pau, te escucho muy calladita, ¿cómo andas? ¿Si andas por acá o no? Creo que anda por ahí bien. Entonces, el siguiente es este vinculito que les estoy colocando aquí y habla de la Convención de Aguascalientes. Esta convención la tienen que tener presente porque fue el lugar en donde mandaron llamar a los 2 grupos revolucionarios más fuertes, Carranza y Obregón por un lado y Villa y Zapata por otro lado. La Convención de Aguascalientes buscaba juntar a todas estas corrientes revolucionarias y poder llegar a un acuerdo. Lo que sucedió es que no pudieron llegar a ningún acuerdo, se vieron evidentes diferencias sociales entre los maderistas entre los
carrancistas y obregonistas que eran hacendados, eran de la clase media, eran profesores, profesionistas, y los villistas y los carrancistas que eran en su mayoría obreros, campesinos, eran gente de la capa más baja. ¿Qué es lo que sucedió en la Convención de Aguascalientes? Que no llegaron a ningún acuerdo. Es más, Obregón y Carranza no se presentaron a la Convención de Aguascalientes. Eso es lo que tienen que saber de la Convención de Aguascalientes. Y aquí viene la parte de la creación del PRI, me parece. Bien, aquí es en el gobierno, pónganme por ahí, del presidente Manuel Ávila Camacho, que se funda el PRI. Aquí está. ¿Sale? De Manuel Ávila Camacho hay un montón de cosas que entender, pero esto es ahorita lo que me interesaba del Partido Revolucionario Institucional. Aquí viene otro poquito, creo, es el mismo. La misma liga. Déjenme ver si es esto. No, es el mismo. Ya voy a terminar con estas preguntas para que podamos pasar al cuestionario. Y entonces ustedes tienen que recordar cuál fue la transformación del PRI. Partido de la Revolución Mexicana, PRM. ¿Sale? Luego, Partido Nacional Revolucionario. Y luego, Partido Revolucionario Institucional. En esta página estoy dejando cuáles son los antecedentes. Aquí está el Partido de la Revolución Mexicana. Primero en el 38. En el 29, Partido Nacional Revolucionario. Hasta llegar al 46, que es el Partido Revolucionario Institucional. Y aquí están los presidentes de todos los que han sido presidentes del partido. Pero del Estado de México, ¿eh? ¿Ok? Bien. Sí, maestro, esto va muy rápido. Es que me tardé mucho en Lázaro Cárdenas. Y finalmente vamos a ver, déjenme ver qué puse aquí, porque ya no me acuerdo qué es lo que les puse. Son 19 páginas que no vamos a leer, no se preocupen. Nada más quiero ver para qué les puse este texto. Aquí está la Constitución del 17 y sus principios políticos fundamentales. Los principios políticos fundamentales de la Constitución del 17, espérenme tantito, me voy a regresar del otro lado porque tengo ya un documento más actual. Y esto lo vimos la semana pasada, creo yo, en historia. Déjenme nada más que cargue. Tercero. Aquí está. Yo tengo muchos classrooms. ¿Cuáles serían los principales avances en cuanto a la Constitución de 1917? Ahorita les voy a poner aquí. Para los que no conocen mi letra, esta es mi letra. Esto es una clase de historia de las que doy allí está hasta abajo. Déjenme. Aquí están los principales elementos de la Constitución de 1917. Garantías individuales, la soberanía nacional, la forma de gobierno en una república federal democrática y representativa, la división de poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial, y la responsabilidad de los servidores públicos.
Los artículos más importantes son el tercero, el 27, el 123 y el 130. Por favor, eso se los van a aprender. Tercero, educación laica, obligatoria y gratuita. El artículo tercero de la Constitución del 17 habla de la educación. El 27 habla de la propiedad de la tierra. Habla de quién es la tierra. El artículo 27. El 123 habla del trabajo, del derecho a huelga, de la jornada de 8 horas y de la posibilidad de tener sindicatos, ¿sale? Y el artículo 130 habla de esta separación iglesia y Estado, pero sobre todo de las funciones que puede tener la iglesia. Esto que están viendo ustedes en concreto aquí son los avances de la Constitución de 1917. ¿Alguna duda de aquí de esto? No, maestro. Sí, maestro. Perfecto. Me voy a regresar entonces ahora sí ya al cuestionario que ustedes van a hacer. Lo vamos a tratar de contestar entre todos y ustedes me tienen que contestar el suyo. Eso ya lo saben, ¿verdad? Preguntas del 80 a la 89. Va. Vamos a ver si es cierto que aprendimos desde la semana pasada esta. Y ya nada más me quedarían 20 preguntitas, no, 10 preguntas. Díganme cuál es el tratado por el cual se desconoce el gobierno de Huerta y se declara que el ejército federal queda en manos de Venustiano Carranza. ¿Cuál es el tratado que desconoce al gobierno de Huerta? Lo vimos la semana pasada. Anótenmelo en el chat, por favor, en un mensajito del chat. Voy de nueva cuenta. Repito. Guadalupe. Ok. Plan de Guadalupe lo firma Venustiano Carranza. Es para quitar ¿a quién? A Huerta del poder. Muy bien, excelente. Es el inciso B. Me regreso a los los tratados y planes que tienen ustedes aquí. Aquí está. Plan de Guadalupe, Venustiano Carranza, quitar a Huerta del poder y formar el constituyente de 1917. Excelente, Dafne. Voy con el que sigue. Durante su gobierno, el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en el PRI, 18 de enero de 1946. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, perfecto, aquí está. Luego, la Convención de Aguascalientes de 1914 estableció la Unión entre villistas y carrancistas. No es cierto, estaban peleados, nunca se pusieron de acuerdo. Otra. Muy bien, Luis Fernando. La enorme diferencia de clases sociales entre Carranza y Obregón eran hacendados, tenían lana, estaban con los maestros, estaban con la clase media, mientras que Villa y Zapata eran de los sectores más pobres de la sociedad. Como estaban estas enormes diferencias, la Convención de Aguascalientes no se llevó a cabo y eso es lo que estableció la enorme diferencia de clases sociales. Excelente. El plan sexenal tenía como base fundamental el implementar periodos de 6 años para la presidencia. Excelente, periodos de 6 años para la presidencia. El PNR fue creado por Calles con el fin de... Esto no se los dije de manera explícita. ¿Quién se atreve a darme una respuesta? Muy bien, Jorge, unir a la familia revolucionaria. Ese era el objetivo de Plutarco Elías Calles con el Partido Nacional Revolucionario. Dice, ¿quién dio a conocer el plan de Guadalupe en el que se desconocía el gobierno huertista? Ya lo vimos en la primera parte. ¿Quién fue? Venustiano Carranza. Venustiano Carranza.
Dani, autor intelectual del asesinato de Pino Suárez y Francisco I. Madero, mejor conocida como la Decena Trágica. Ábreme tu micro, Dani. No me acuerdo bien. Victoriano Huerta. Gael, elige los aspectos políticos y sociales durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Son 2. No, Carlos, el PRI nace después, un poquito después. Lázaro Cárdenas sentó las bases, acuérdate. A y D. Organización del sector obrero y campesino, muy bien. Ese me lo pone, ¿quién me lo puso? ¿Gael? Creo que sí, ¿verdad? Y el D. C, A, B, C, D. Desarrollo estabilizador, no. La segunda cuestión importante de estos aspectos políticos y sociales fue la organización de los sectores obrero, campesino, popular y militar y la nacionalización de los ferrocarriles en México. ¿Sale? El PRI nace después, el desarrollo estabilizador se da después y la fundación del IMSS también se da después. El 5 de febrero de 1917 surge una nueva constitución. Entre sus nuevos principios destaca, ese está muy fácil. ¿Cuál? La educación laica. La educación laica, exacto. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles surgen grandes diferencias entre el gobierno federal y la jerarquía de la Iglesia Católica, que daría lugar a la rebelión. Cristera, perfecto. Bueno, bien. Por favor, van a ir a su Classroom y van a contestar el cuestionario. ¿Es el que dice de la 90 a la 100? De la 80 a la 100. De la 80 a la 100. Perdón, de la 80 a la 89. Perdón, de la 80 a la 89. Empiezo a recibir sus respuestas, muchachos. Profe, una pregunta. Dime. ¿Me puede compartir el link? Es que no me deja abrirlo. ¿Qué te dice, Edgar? No es compatible. ¿Estás con la cuenta institucional? No, con mi correo. Chécale nada más que sea con tu cuenta de tu correo normal, porque si no, no te va a abrir, ¿vale? Vea, ahí te va aquí en el chat el link. Dame un segunditito, ¿eh? Yo me lo compartió, Carlos. Gracias, profe. Ah, ya, gracias. Es que no se apura mi computadora, todavía ni me abre el chat apenas. Gracias, Carlos. Ya lo acabé, profe, ya se lo mandé. Vamos a ver cómo te fue. Te falló una pregunta, ¿verdad, Dafne? Fue la del tratado de Teloyuacan. Teloyucan. Esa cosa. Gael, ¿qué pasó, Gael? A ver, platícame, ¿qué te pasó, Gael, ahí? ¿Cómo 40? Ay, es que a esta sí casi no le entiendo, la tengo que estudiar más. Dejé todo el material ahí para que lo puedan ver. Jorge, 8, 80, pues va, casi todos completos. Marco, 90, excelente. Diego también, excelente, 9. Se te fue una. ¿Cuál fue la pregunta que se te fue a ti, Diego?
La del Tratado de Toloyuca. Ok, perfecto. Fíjense bien, porque ahí es en donde están las dificultades. El Tratado de Teoloyucan. ¿Qué dice el Tratado de Teoloyucan? ¿Se acuerdan? Dio final a la Revolución Mexicana, fue firmado por Álvaro Obregón y es de la disolución del Ejército Federal. Ok, perfecto. No lo olviden ya. Sebastián, dime, por favor, ¿cuál fue la pregunta que te falló? Igual en esa, en la del Tratado de De Teoloyucan. Teoloyucan, excelente. Marco, dime cuál fue la que te falló. Igual, Profe, profe, la del no sé por Tratado qué de siento que la Teoloyucan. pregunta está mal. Mándeme. No sé por qué siento que la pregunta está mal. A ver, ¿qué dice la pregunta? Es que dice tratado por el cual se desconoce el gobierno de Huerta y declara que el Ejército Federal queda en manos de Venustiano Carranza, y ese es el de Guadalupe. Y el que nos marca como la respuesta correcta es el de Teoloyucan, y el de Teoloyucan da finalización de la revolución. Ah, ok, perfecto. No se preocupen. Ahí está mal planteada la pregunta, como más bien, está mal la respuesta de la pregunta, porque tienes razón, el Tratado de Guadalupe es el que desconoce al gobierno de Huerta. Aquí lo teníamos lo tenemos en el, ¿cómo se llama? En el documento que yo les hice, ¿no, Dafne? Sí, ahorita que estuve leyendo me dije, ah, caray, esto no cuadra. Por eso ya Sí, ahorita chequé y sí, está debe de mal. estar, debe de estar mal. Yo cuando pasé el cuestionario debí de poner mal esa respuesta. Ya, Jorge. De hecho, Jorge, tuviste dos respuestas malas. ¿Cuáles fueron, Jorge? Anótamelas en el chat, ¿eh? No te preocupes. El Tratado de Teoloyucan y la última, que es la de el gobierno durante... Ah, pero es que se les pone en aleatorio, creo. Para todos es una pregunta diferente. Muy bien, muchachos, pues estamos llegando... A ver, me voy a dar unos minutitos aquí con ustedes. Miren, la verdad es que hemos ido avanzando mucho en la parte de historia, pero lo que les dije en la mañana es algo muy cierto. Tienen ustedes que ir pensando en repasar las lecciones para poder avanzar. Ahorita, si se dan cuenta, estas últimas preguntas fueron de México contemporáneo. Ya estamos hablando de una etapa muy, muy cercana a la de los presidentes que estamos trabajando, digamos, en esta época actual. Entonces, yo sí les pido que por favor repasen todas y cada una de las etapas para que no tengan problema. El material está ahí en Classroom, ustedes lo pueden estar visualizando, lo pueden estar revisando. Ya se dieron cuenta cómo reviso yo el material, no necesitan tardarse ni leer todo el material, vean las preguntas, empaten con el asunto de las respuestas, traten de hacer varias veces el ejercicio para que esto les vaya quedando claro. Esto es un ejercicio de memorización y como tal, pues evidentemente tienen que hacerlo uno, otra y otra vez. No les cierro yo los cuestionarios. Ustedes pueden hacerlos la cantidad de veces que quieran hacerlos. Lo que pueden hacer es hacerlo una vez, ver en dónde tienen el error y volverlos a hacer. Voy a corregir esa pregunta que me dice Dafne para que cuando vuelvan a hacer el ejercicio no les quede ninguna duda, ¿vale? Muy bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Yo tengo una. Sí, Dafne. Ya ve que nos dijo que antes de salir de vacaciones nos iba a aplicar otro simulacro. Sí. ¿Cómo se sienten? Pues no sé, ahorita me quedo con la duda. Si lo va a hacer, pues para irle rezando todo lo que conozco y repasar tantito. Ok. Yo creo que sería bueno que hiciéramos una segunda evaluación. No se preocupen, les voy a pedir un favor. No vayan a empezar a tratar de estudiar su guía de la UNAM o su guía del Ceneval. Así, ¿por qué, profe? Porque esas guías de todas formas las vamos a ver como exámenes de simulación. Ya los tengo preparados, aunque no lo crean. Es más, el primer examen que ustedes hicieron, la versión A, es muy parecido al examen que ustedes tienen en su guía de estudio.
compárenlo y van a ver que así es. Y se van a dar cuenta que son muy, muy similares. Entonces, a mí sí me gustaría, Dafne, la siguiente semana, que es antes de salir de vacaciones, hacerles otra simulación. Y te voy a decir por qué, Daf. Yo quiero que en el mes a finales de mayo, las últimas 2 semanas, quiero que hagamos un montón de ejercicios ¿cómo se llama? De simulación. Pero, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos en sábado la simulación? La simulación la podríamos hacer, dependiendo de sus tiempos. Ustedes me van a decir, ¿el domingo? O la siguiente semana, la primera semana en donde estemos de vacaciones, que ya no tienen tarea, que ya no tienen clase, que ya no tienen nada, la podemos hacer lunes o martes. No creo que nadie... A ver, levanten la mano quién va a salir de vacaciones para regañarlos. Ah, mira, Arlet, la voy a regañar. Ah, mira, también Andrea. Ah, no, Carol, también la voy a regañar. Bueno, ustedes dos lo hacen el Pero yo domingo, no levanté la mano. ¿no? Ah, ok. Pero Carol sí. ¿A dónde te van a llevar, Carol? Pues como tal no voy a salir, o sea, voy a salir a mi casa que tengo en Cuernavaca, Ah, pero o perfecto. sea, es una casa, entonces no es así como tipo salir así, es Perfecto. una Oye, casa. oye, Carol, entonces tú de preferencia lo haces el domingo para que no tengas este problema. ¿Sale? ¿Todos los demás están de acuerdo de que se haga el lunes la simulación? Yo se las dejo abierta. Les mando los links. Es más, lo mando al grupo. Ustedes se dan el espacio, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, dependiendo de cómo ustedes distribuyan el tiempo. Y cierro el examen a las 12 de la noche del día lunes. ¿Les parece? ¿O quieren hacerlo el domingo? Pero el examen sería esta semana, ya. No. No. em, La próxima. La próxima semana, haz de cuenta, pasaría toda esta semana, tienen todavía clases, Dafne. El siguiente lunes, el primer lunes que no tienen clase. Me apetece. ¿Martes? Bueno, martes. ¿Sí, el martes? Luz dice, ¿no podría ser nunca? Sí, maestro. El lunes. Yo veo a Luz que dice, no, mejor nunca. Ok, el martes de la semana les mando los links por el chat y esta semana es la Semana Santa, la primera semana. La siguiente semana es cuando voy a estarles mandando mensaje a algunos de ustedes para verlos en diferentes horarios, ¿va? Ok, profe. Cuídense Sí, mucho. profe. Sí, No maestro. vayan a ir a ninguna fiesta. Ahora sí no les puedo decir que no tomen y no manejen y no fumen, porque se supone que no deben de salir. Cuídense mucho, nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego, profe. Gracias, Igualmente, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Adiós, profe. Hasta luego, Hasta luego, maestro. maestro. Que tenga buen día. Cuídense mucho. Gracias igualmente. Cuídate, Profe, Jorge.